Hola a todos, bienvenidos a la primera clase de la unidad 1. En esta primera clase vamos a trabajar un poquito sobre los aspectos más generales de la psicología, la definición de esta, cómo fue su desarrollo, para que podamos un poco entender para qué sirve esta materia en esta carrera. En primer lugar, los temas que vamos a trabajar en toda la unidad 1 son qué es la psicología, la evolución histórica de la misma, sus métodos, qué es la psicología organizacional, qué es la psicología social, cuál es el objeto de estudio y qué significa esto de la influencia y la interacción en psicología. Arranquemos por el principio. Cuando pensamos en psicología, lo primero que es importante aclarar es qué significa la psicología. Para empezar, hay que tener en cuenta que es un cambio muy amplio, muy profundo y que no tiene una sola definición, sino que como está atravesada por muchas teorías psicológicas, cada una de estas teorías interpreta la mente, los sentimientos, las emociones de una manera a veces bastante diferente. Pero a grandes rasgos, es importante que sepamos que los psicólogos en general pretenden explicar cómo percibimos, aprendemos, recordamos, resolvemos problemas, nos comunicamos, sentimos y nos relacionamos con otras personas desde el nacimiento hasta la muerte en relaciones íntimas y en grupos. Entonces hablamos de lo individual, pero también hablamos desde lo grupal. Se intenta entender, medir y explicar la naturaleza de la inteligencia, la motivación y la personalidad, así como las diferencias individuales y de grupo. Como les decía antes, en la psicología hay muchas teorías distintas, hay muchas maneras de practicar la psicología y muchos métodos distintos. En este sentido, entonces, la psicología se redefine de manera continua. No tiene un significado, una definición estática de una vez y para siempre, sino que constantemente, de acuerdo a todos sus campos y todos sus objetivos de estudio, va a tener una definición. Entonces, en este sentido, la psicología tiene una gran variedad de campos, de métodos y de distintos objetos de estudio. La APA, que es la Asociación Americana de Psicología, distingue 53 divisiones distintas dentro de la psicología. Podemos pensar en la psicología educacional, en la psicología de las organizaciones, en la psicología clínica, en la psicología social. Bien, solo por mencionar algunas de estas divisiones, la psicología es un campo muy, muy amplio. Bien, y ahora definido la psicología, ¿qué es lo que le interesa a los psicólogos? En realidad, esto es como un punteo muy general de algunos intereses comunes que tienen los psicólogos. Podemos hablar de persona y situación, dice, ¿somos los dueños de nuestro destino o víctimas de las circunstancias? De la naturaleza y la crianza, las personas en que nos convertimos es producto de tendencias innatas, es decir, lo traemos en los genes, o es reflejo de la experiencia y la educación, tiene que ver con la crianza. Estabilidad y cambio, las características que desarrollamos en la niñez, ¿son más o menos permanentes, son fijas, son estables? ¿O podemos cambiar la manera o cambiamos de maneras predecibles en el curso de nuestra vida? ¿Hay grandes cambios? ¿Somos siempre la misma persona desde que nacemos hasta que morimos? ¿Somos estables, somos fijos, somos permanentes? ¿O cambiamos a medida que vamos desarrollándonos? Diversidad o universalidad, en qué medida cada persona es en ciertos aspectos igual a toda la gente, parecida a algunas personas o diferente a toda la gente. ¿Necesitamos psicologías diferentes para explicar la gran diversidad de la conducta humana? Y por último, mente-cuerpo. ¿Cómo se relacionan la mente y el cuerpo? Y en un punto está bueno que nos planteemos este último ítem, porque ustedes, como futuros profesionales, van a trabajar sobre todo con el cuerpo de las personas, ¿no? Ustedes van a poder analizar esos cuerpos. Pero, ¿qué influencia tiene
esa mente de ese paciente en ese cuerpo que ustedes están analizando o estudiando. Bien, estos son a grandes rasgos los intereses comunes o las grandes preguntas que surgen dentro de la psicología, solo por mencionar algunas. Bien, ahora, ¿cómo nace la psicología en la historia? Porque no es que de un día se dijo, listo, inventamos la psicología. En primer lugar, se dice que la psicología tiene su gran inicio en la filosofía. Entonces, se dice que desde Platón y de Aristóteles la gente ya se preguntaba acerca por la conducta humana y los procesos mentales. O sea que hablamos de algo súper filosófico y súper antiguo. Pero no fue hasta finales del siglo XIX que se empezó a aplicar el método científico a estas preguntas que siempre habían desconcertado a los filósofos. Solo en esa época, fines del siglo XIX, la psicología se constituye como una disciplina científica formal separada de la filosofía. Entonces tenemos una época de psicología precientífica, que es hasta el siglo XIX, donde era considerada una rama de la filosofía y se ocupaba del estudio del alma. Toda la psicología fue llamada precientífica hasta el año 1879. ¿Y qué sucede este año? Ese es el año de quiebre y en donde se dice que empieza la psicología científica. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de el laboratorio de psicología experimental que crea Wundt, se logra independizar a la psicología de la filosofía. Bien, logra definir un objeto y un método para poder validar los datos experimentales. Ahora, la psicología se constituyó como una ciencia. ¿Y cómo fue cambiando esto a lo largo de la historia? Porque hablábamos del año 1879. Entonces, del año 1879 hasta el 2021, ¿qué pasó? Se identifican tres distintas etapas en la psicología. La revolución cognoscitiva, las décadas conductistas y el surgimiento de la ciencia de la mente. Vayamos de a una. En primer lugar, hablamos de la nueva psicología, la psicología como ciencia de la mente. Nos encontramos a Wundt, que él fue el creador del primer laboratorio experimental de psicología, que trató de explicar la experiencia inmediata e intentó desarrollar distintas maneras de estudiarla científicamente. Bien, otorga un lugar central a lo que sería la atención selectiva. Esto quiere decir el proceso por el cual determinamos a qué vamos a atender, a qué le vamos a prestar atención en un momento dado. Para Wundt, la atención es controlada por las intenciones y los motivos, lo que dio lugar al uso del término voluntarismo para describir su visión de la psicología. Luego pasamos del voluntarismo al estructuralismo de Titchener. Él pensaba que los psicólogos deberían analizar las experiencias complejas en términos de componentes más simples. Entonces, él habla de los átomos del pensamiento y descompone la conciencia en tres elementos: sensaciones físicas, sentimientos e imágenes. Entonces, estructura lo que es la conciencia en estos tres elementos básicos. Después aparece el funcionalismo de la mano de James. Este autor sostiene que estos átomos que planteaba el autor anterior, que es Titchener, no existen en la experiencia de la vida real. Dice, nuestra mente constantemente entreteje asociaciones, revisa experiencias, se activa, se detiene, avanza, retrocede en el tiempo. Él decía que las percepciones, emociones e imágenes no están separadas, como dice Titchener, que él las descompone. ¿Sí? Él habla de la conciencia como una función adaptativa. Y llegamos a Freud, que Freud es el creador del psicoanálisis, que en realidad lo que Freud va a decir es que los seres humanos no somos tan racionales como pensamos que somos y que el libre albedrío es una ilusión. El libre albedrío es esto de que nosotros somos los que decidimos qué hacemos con nuestra vida, con lo que nos pasa, tiene que ver con la motivación, con nuestras ganas, con nuestro hacer. Bueno, Freud va a decir, ojo, no crean tanto en el libre albedrío, es un poco una ilusión. ¿Por qué dice esto? Porque él afirma que estamos motivados por instintos e impulsos
inconscientes que muchas veces no están disponibles racionalmente y de manera consciente para poder entender qué es lo que nos motiva. Dice, estos impulsos inconscientes presionan sobre la mente consciente y encuentran una expresión de forma disfrazada o alterada. Es decir, hacemos cosas porque creemos que queremos hacerlas, pero muchas veces no tenemos muy claro qué nos motiva a hacer esas cosas. ¿Sí? Entonces no estamos motivados conscientemente, sino inconscientemente. Esta es la primera etapa, ¿bien? Como decíamos, la psicología como una ciencia de la mente. Aparece la segunda etapa, la redefinición de la psicología, y en esa segunda etapa se habla del estudio de la conducta. Vamos a trabajar con estos dos autores, que son Watson y Skinner. Entonces, hasta este momento, el método principal de recolección de datos era la introspección, es decir, el análisis propio, interno, introspección, es decir, mirar hacia adentro de cada uno, y la autoobservación en un laboratorio o en el diván del analista. Luego surge una nueva generación de psicólogos que se revela contra este enfoque que estos nuevos psicólogos denominaban suave. Entonces aparece Watson, que va a decir que en realidad para la psicología es el estudio de la conducta observable. Bien, su visión está basada en el trabajo de un ruso que es Pavlov, que él hace una experiencia con perros. Entonces, él se da cuenta, los empieza como a reeducar, y estos perros terminan comiendo o salivando, digamos, teniendo ganas de comer, no por ver la comida, sino porque él tocaba una campanita. Entonces, él los educó para que cuando él tocaba una campanita, los perros ya sepan que era momento de comer, empiecen a salivar y puedan luego empezar a comer. Entonces, Watson cree que las experiencias mentales no son otra cosa que cambios fisiológicos en respuesta a una experiencia condicionada. Esto de reenseñar, de condicionar, de reeducar. Entonces dice que los bebés son una tabula rasa, es decir, que como si fuera una mente en blanco, sobre la cual la experiencia puede describir prácticamente cualquier cosa. Si ustedes buscan el experimento del pequeño Albert, en realidad es uno de los experimentos más terribles en la historia de la psicología, porque lo que hace Watson es a este niño, Albert, de tan solo 2 o 3 años, aparece una rata o un conejo y Watson lo asusta mediante una campana. Entonces, él ya lo ve, en el momento en el que lo ve, suena la campana y el nene se asusta y llora. Lo hace esto varias veces, hasta que después el niño termina teniendo miedo a cualquier cosa que se parezca a ese animal. Podemos pensar en osos de peluche, cualquier tela o cualquier objeto que sea peludo y que tenga esa forma visual de o una ratita o un conejo. Bien, entonces termina generando una fobia en este niño que la verdad que terminó siendo muy traumática. Entonces es un experimento muy criticado de Watson. Y a continuación aparece Skinner con el condicionamiento operante. Skinner cree fervientemente que la mente es una caja negra, invisible e irrelevante para los científicos. Es decir, que no podemos ver qué es lo que sucede adentro de la mente. Entonces, lo que va a decir Skinner es que los psicólogos deberían interesarse por lo que entra y lo que sale, no tanto por lo que está adentro de la caja. Y él agrega un elemento nuevo a esta lógica conductista, que es el reforzamiento. Entonces dice, refuerza a sus sujetos por comportarse de la forma en que él desea, es decir, los premia o los castiga. Bien, convierte al animal en un agente activo de su propio entrenamiento. Si hace las cosas bien, le doy una galletita. Si hace las cosas mal, bueno, no recibe nada. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, todavía, para educar animales, perros. Esto de, bueno, el premio si me das la patita, el premio si te sientas cuando yo te digo. Bueno, esto se pensaba en su momento en los seres humanos. Y por último llegamos a la revolución cognoscitiva. ¿Qué quiere decir esto? Se empieza a mirar dentro de esta caja negra de la que hablaba Skinner y a poner un poco más énfasis en los seres humanos como seres sensibles,
como aprendices activos, en vez de ser simplemente receptores pasivos de lo que la vida le pone adelante, digamos. ¿Bien? Y hablamos de 3 tipos de psicologías que se utilizan mucho hoy en día, y que serían esta nueva revolución de la psicología. Nos encontramos con la psicología de la Gestalt, la psicología humanista y la psicología cognoscitiva. Cuando hablamos de Gestalt, nos referimos a el todo o a una forma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se aplica la percepción, se refiere a nuestra tendencia a ver patrones, a distinguir un objeto de su fondo, y podemos completar una imagen mentalmente a partir de unas pequeñas señales, ¿sí? Contribuye a revivir el interés en los procesos mentales, no tanto en la conducta mostrable, observable o medible. ¿Bien? Entonces, Gestalt tiene que ver con que los seres humanos tendemos a partir de algunas señales o algunas indicaciones, podemos completar una imagen, podemos pensar en el todo a partir de la forma. ¿Bien? Psicología humanista, un poco más holística y más profunda. Según la psicología humanista, los sentimientos y los anhelos desempeñan un papel clave en la mente de los humanos. Enfatizan principalmente en el potencial humano y la importancia del amor, la pertenencia, la autoestima, la autoexpresión, las experiencias cumbre y la autorrealización. Se concentran en la salud mental y en el bienestar, en la comprensión y el mejoramiento de uno mismo. Bien, hablamos de algo como mucho más interno, más de autoanálisis, de pensar en todo nuestro potencial, en poder entenderlos, en la autorrealización de cada uno de nosotros como un ser humano completo. Y por último, la psicología cognoscitiva, que es el estudio de nuestros procesos mentales en el sentido más amplio, teniendo en cuenta pensamientos, sentimientos, aprendizajes, recuerdos, toma de decisiones y juicios. Este modelo se parece como una moderna computadora de gran potencia. Hay un interés en la manera en que la gente procesa la información, cómo la adquirimos, cómo la procesamos, cómo las transformamos en programas y cómo empleamos esos programas para resolver nuestros problemas de la vida. Aunque no podamos observar directamente los recuerdos o los pensamientos, podemos observar la conducta y hacer inferencias acerca de las clases de procesos cognitivos que están como por debajo, subyacentes a esa conducta. No solo quedarnos con lo que observamos, sino pensar cómo funciona esa adquisición de la información y ese procesamiento de la información para poder identificar por qué actuamos de la manera en que lo hacemos. Bien, esto sería hasta acá lo que es esta pequeña introducción de la psicología. No se desesperen en entender o recordar todo, simplemente tengan en cuenta estos 3 momentos distintos de la historia, que hay una etapa precientífica que tiene que ver con la filosofía, que hay una etapa donde la psicología empieza a tenerse en cuenta como una ciencia independiente de cualquier otra, y poder por lo menos pensar en qué influencia tiene o por qué estamos estudiando esta materia en esta carrera. Eso sería todo por esta primera clase. Nos encontramos el próximo martes.